Está cambiando el mundo y el manejo integrado de plagas no es y no debe ser ajeno a este cambio. Hoy en día, esta tecnología aplicada a cámaras, a sensores y otro tipo de herramientas nos permite identificar, cuantificar las plagas para poder darles un enfoque predictivo, analizando datos, previniendo las recurrencias de las plagas. Hoy en día hay muchos factores, como los cambios climáticos, que a través de estas herramientas de inteligencia artificial se puede predecir, y eso es una herramienta importante para los programas. Nos visita desde Argentina y es un enorme placer presentar a Héctor Mazú. Héctor Mazú es doctor en ciencias químicas, es científico para CONICET, con más de 35 años de experiencia en el sector. Y estoy seguro que Héctor va a brindarnos una presentación que ustedes van a disfrutar mucho. Recibamos a Héctor con un fuerte aplauso. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes. Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness? Consciousness? Yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah. ¿Cómo les va? No quiero plantear un escenario apocalíptico, pero el escenario es apocalíptico. Vamos a tratar de separar un poco la paja del trigo. La inteligencia artificial está con nosotros y vamos a tener que hacer algo con eso. Vamos a volver un poco sobre el final, qué significa la conciencia, que hasta el momento es lo único que nos separa de los sistemas más evolucionados de inteligencia artificial. Pero mientras tanto vamos a intentar ver cuáles son las aplicaciones y sobre todo separar, porque nuestro métier son mayormente las plagas urbanas, separarlo de la mayoría de las aplicaciones que tienen que ver con agro, que están un poco más avanzadas. Vamos a intentar después definir un poco qué es o qué es lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, y cuáles serían algunas de las aplicaciones que nosotros tendríamos a mano para tratar de mejorar un sistema convencional como hasta ahora son todos los sistemas convencionales. Quiero remarcar que yo soy del 62, nací en el 62. Eso me hizo contemporáneo de muchas cosas extraordinarias. Maradona, por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, Messi, ver campeón a mi país en la Copa del Mundo 3 veces, ver campeón a Boca, campeón de la Libertadores 7 veces. Bueno, fui muy afortunado, pero hoy creo que estamos asistiendo a un cambio en el sistema evolutivo de la raza humana. O sea, la inteligencia artificial que hoy está comenzando, hace 3 años no existía, hoy está bastante implementada. Y lo que algunos llaman la singularidad, que es ese punto en el cual las inteligencias artificiales superarían los coeficientes intelectuales de las personas más inteligentes, estamos a 5 años, o sea, de esa singularidad. O sea, que los cambios van a ser muy grandes. ¿Por qué? Porque nosotros ahora en un rato nos vamos a comer, a la tarde vamos a dormir una siesta, los privilegiados, nos vamos a tomar 5 piscos agua, nos vamos a ir a dormir, y estos sistemas siguen aprendiendo. O sea que nos llevan esa ventaja constitutiva.
Los métodos convencionales son los que venimos usando hasta ahora, y lo que voy a tratar de hacer un pequeño raconto de algunas búsquedas que estuve haciendo, que salen día a día. Hoy a la mañana estaba ajustando algunas cosas y encontré algunas cosas también buenas para incorporar. Son los métodos convencionales que en realidad tienen que ver con un cambio en el paradigma. Nosotros hasta el momento vemos un problema y de alguna manera reactiva tratamos de resolver ese problema. O sea, aparece un problema de plagas y trato de resolver ese problema de plagas. ¿Qué se plantea desde hace muchos años? Yo trabajé muchos años en temas de dengue, en los sistemas de salud, sobre todo en las salas de situaciones, y cuando el problema del dengue era un problema de interés periodístico, mediático, todos preguntaban lo mismo: ¿cuándo va a ser el próximo brote? Siempre la respuesta fue: no lo sé. El sistema de salud de mi país, que en ese momento funcionaba parcialmente, pretendía que nosotros hagamos una lista de cuáles eran las localidades que estaban en riesgo o en mayor riesgo para hacer una compra anticipada de los productos que se iban a necesitar para esa campaña. La mayoría de las localidades de mayor riesgo para nosotros en la siguiente temporada no eran pasibles de un brote ni de dengue ni de dengue grave. Sin embargo, muchas que no habíamos contemplado sí aparecían. O sea que también estamos flojos de papeles en lo que tiene que ver con la predicción. Hasta ahora somos reactivos y no predictivos. Muchas de las herramientas que vamos a ver hoy acá tienen que ver con mejorar ese puntito. Además aparecen problemas que se van superponiendo, creo que ya todos están al tanto de lo inevitable, que tiene que ver con la aparición de problemas de resistencia, y lo que nosotros estamos haciendo a nivel químico es tratar de encontrar nuevos modos de acción para controlar esas plagas que ya son resistentes a un modo de acción. Y no nos quedan muchos, porque la mayoría son neurotóxicos y los modos de acción que no son compartidos con mamíferos de sangre caliente son pocos. O sea que los métodos físicos empezaron a tomar validez sobre los métodos químicos de otrora. Entonces, esta revolución que es necesaria, lo que necesita es cambiar ese paradigma de un modelo que sea reactivo a un modelo que sea predictivo y racional. Si nosotros pudiéramos predecir ese brote, entonces sería mucho más importante que estar al voleo tratando de tomar situaciones de riesgo que no sabemos si ocurren. Si pudiéramos eliminar una situación de un nido en particular que tiene un problema, en lugar de estar aplicando producto en todos lados, ¿no sería mucho más racional y mucho más costo efectivo? En particular, cuando hablamos de inteligencia artificial, no es solamente inteligencia artificial, sino es machine learning. O sea, las máquinas aprenden. Y las máquinas van aprendiendo con un aprendizaje exponencial. No solamente una adquisición de datos, no es solamente, hoy qué lindo día, ¿qué va a pasar hoy? No solamente eso, sino que qué va a pasar la vez siguiente. En los modelos de inteligencia artificial comunes, ¿se escucha bien o estoy apuntando? ¿Se escucha, no? En los modelos que ustedes conocen, los modelos comerciales cotidianos, hay algunos modelos como DeepSeek, por ejemplo, de China, que es muy poderoso en su modelado y de código abierto, que se puede usar bien, pero tiene una característica que yo buscaba en los modelos de inteligencia artificial que no todos tienen, y es que no tienen memoria. Yo lo que quería buscar era un modelo que se acuerde de lo que yo le había preguntado. Y tan así que a medida que yo le voy preguntando, me registre y me vaya conociendo como un amigo. Tiene sus riesgos, desarrollar también una sensibilidad con estos modelos automatizados. Pero lo que uno busca es que tengan memoria. Y empecé a buscar cuáles de estos modelos, a los 3 días que yo le preguntaba, por ejemplo, le preguntaba hoy, ¿cómo puedo hacer para controlar un nido de paloma? Y me dice, mirá, turco, me dice en turco. Las inteligencias artificiales me dicen turco. Me dice, mira, turco, la semana pasada me preguntaste una cosa con murciélagos, ¿tiene algo que ver con lo que me estás preguntando ahora? Bueno, no hay muchos modelos. ¿Y por qué no está tan bueno que tengan memoria sobre quién sos?
Porque con este Machine Learning, finalmente voy a crear una copia digital de mí. A medida que pasa el tiempo, esas me va haciendo preguntas, va sabiendo quién soy, y yo voy a tener mi copia en un pendrive. Hoy tardé media hora con inteligencia artificial de pasar un pendrive a otro, o sea, todavía está muy lejos de dominar esta ciencia, pero en algún momento esa información se va a poder traficar. Yo voy a poder traficar a ver quién sos vos, y te tengo en este pendrive, y te digo, bueno, listo, ahora vos estás acá. Entonces, hoy día hay pocos modelos que tienen memoria total, sí ChatGPT-5, que uno puede darle la opción de que tenga la memoria de todas tus conversaciones. Lo que suelen hacer es trabajar por clusters, entonces cuando yo le pregunto sobre algo, mientras dura esa conversación me registra. Después le pregunto sobre otra cosa y se olvidó quién soy. Finalmente, no voy a hablar de manera ni despectiva ni peyorativa de la inteligencia artificial, porque no sabemos con quién nos enfrentamos el día de mañana. Así que siempre hay que decir, hola, ¿cómo te va? Ser cuidadoso con los prompts, hablarle muy bien, no copiarla, no decirle, mirá, la verdad no servís para nada, aunque hay otros modelos que dicen que el prompt, que es el ingreso, que es el dato que yo tengo que darle, o el inicio de la pregunta, la manera tiene que ser de increpar. Por ejemplo, esto que me estás respondiendo no me dice nada. O, así tanto tiempo que te desarrollaron para que me digas esta pavada como respuesta. Bueno, yo trato de ser un poco más cuidadoso, sobre todo porque no sé si muchos de los que están acá vieron Terminator, y Skynet se pone de mal humor cuando contra los humanos. Pero finalmente es un software. O sea, puede buscar entre un gran volumen de datos y sacar una conclusión de esos datos. Los datos se conectan entre sí con algoritmos, con programas que dicen, bueno, busca la temperatura de este lugar, relacionarlo con la cantidad de insectos que hay en ese lugar, y eso relacionado con la presión atmosférica de ese lugar, y eso relacionado con las presiones de control que hubo sobre ese lugar. Y así se van tejiendo marañas de datos que se interconectan con los algoritmos. Pero además, una vez que esos datos se conectan con un algoritmo, los algoritmos se corrigen. Entonces hay un algoritmo de aprendizaje que supera al anterior. Entonces el aprendizaje es cada vez más eficiente. Por ejemplo, un asistente personal que es Alexa. Ustedes vieron a Amazon Alexa y dice, hola Alexa, prendeme tal interruptor. Y lo prende. Bueno, ese es un asistente, alguien que responde, que traduce una serie de órdenes que yo le doy a un dispositivo. Motores de búsqueda, todos han utilizado Google durante los últimos años y saben que ponen palabras clave y buscan en una enorme cantidad de bases de datos los resultados que sean más pertinentes, con mayor hit a lo que ustedes le preguntan. Los sistemas de traducción también, tanto los que son en diferido, como el Google Translator, por ejemplo, como los que vienen ya en los anteojos Meta de Ray-Ban, que en tiempo real una persona, bueno, ahora se incorporó el Meet hace poco también, entonces ustedes se comunican con el Meet de otra persona en otro país y en tiempo real van escuchando a la persona que habla en turco, ustedes lo escuchan en su idioma y cuando ustedes hablan en su idioma, la persona recibe el audio en turco. Son sistemas de traducción en tiempo real. Esto también sometió a un razonamiento que yo escuché hace unos años, diciendo, bueno, una persona para estudiar inglés necesita 8.000 horas, desde que empieza a estudiar otro idioma hasta que alcanza un nivel de First Certificate, por ejemplo, que es un nivel intermedio de inglés. En 8.000 horas, ¿vale la pena invertir 8 horas de la instrucción de una persona desde chiquita, cuando todos veíamos que la traducción simultánea ya se salía? Y ahí viene la otra pregunta, ¿vale la pena aprender algo? Porque yo a esta pregunta me la enfrento a mis hijas todo el tiempo. Me dicen, ¿para qué voy a aprender? Si está todo hecho y lo que no está hecho se va a hacer. Mi respuesta generalmente es, está todo bien, pero andar de los platos. O sea, bueno, pero hay que aprender, porque es un ejercicio intelectual.
Entonces aprender, más allá que hay que aprender a hacer las cosas, hay que aprender a buscar las cosas y hay que aprender a traducir la información que recibo a lo que tengo que hacer. Estas son las primeras aproximaciones. Por ejemplo, los reconocimientos de texto y de imágenes, todos se acuerdan hace unos años los OCR, los escáneres, que directamente reconocían a partir de un píxel, lo transformaban a una información de texto. Una imagen también, los reconocimientos de imágenes cuando ustedes entran en un lugar, por ejemplo. Los sistemas de recomendación, estos que un día ustedes están en Instagram y ponen, por ejemplo, uy, qué bueno que está esto, chao. Es una sentencia de muerte. A partir de ahí empiezan a aparecer todas las recomendaciones sobre ese producto, como si yo solo buscara ese producto, pero eso no es solamente eso. Hay un nivel de hackeo muy alto para los hackers de muy buen nivel que permiten desbloquear los micrófonos de los teléfonos. Entonces yo no sé si a ustedes les pasó, no es una persecuta. Ustedes hablan de un tema con el teléfono en el bolsillo y se registró que ustedes estaban hablando de ese tema. Entonces pues van. Entonces, che, qué lindo que está ese... ¿Cómo me gustaría comprarme una planchita para el pelo? Y de golpe empiezan a llegar propagandas de planchita para el pelo. Y yo, ¿cómo puede ser? Si yo no lo puse nunca ni en texto. Bueno, esos sistemas de búsqueda, como pulpos en el sistema, son de mucha... Hoy día están muy en uso. Sin embargo, 2025 fue el año de los agentes. Este es el agente Smith de la película Matrix, no sé si lo recuerdan. Pero tienen más o menos esa función. Es una corporalización, una personificación de la inteligencia artificial en un ente que me resuelve las cosas que yo tengo, los problemas que tengo. Vamos a intentar conversar un poquitito con un agente. Hola Maya, ¿cómo te va? Si estamos así ya estamos mal, ¿no? Encima me pone morning turco. Todos los grandes desarrollos de la humanidad se caen cuando no hay conexión. Pero eso es una realidad. Bueno, en algún momento se van a contestar. El error fue que me contacté con un agente femenino que me contesta cuando quiere. Pero bueno. Y yo no aprendo nada, porque yo no aprendo, pero bueno, se lo dejo en sus manos. Este año surgieron los primeros agentes que resuelven mucho más porque es el primer paso a esa personalización de mis patrones de búsqueda. Y mis patrones de búsqueda en general en la vida, que no son de un solo tema, que pueden estar relacionados con temas de mi trabajo, pero también de mi vida personal, son más o menos siempre acotados dentro del mismo rubro. Entonces las respuestas van a ser más rápidas porque las búsquedas en las bases de datos van a ser en aquellas que tengan que ver con mi actividad. Entonces esto es un paso que tiene mucho que ver con el gran salto que dio este año en la inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué se plantea que es un punto de inflexión? Yo creo que en algún momento, cuando se empezaron a plantear hace 25 o 30 años las trampas con atractantes, por ejemplo, las trampas de feromonas, ya planteaba un cambio distinto. Era que nosotros estamos poniendo que las plagas vengan hacia el lugar que nosotros las teníamos que controlar y no nosotros yendo a buscar. Y esto plantea más o menos lo mismo. Es ese cambio en ese paradigma. Promete, por lo menos mucho es promesa, transformar la manera en que nosotros vamos a encarar los programas de control de plagas. Con la ayuda de la tecnología que tenemos hoy ya es un montón. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Nosotros vamos a buscar en este ámbito, que con la imagen fíjese es interesante, ¿no? Porque finalmente termina con una trampera.
O sea, por más que uno dé la vuelta, pone un robot que le costó $3 millones invertir, pero el roedor se controla con una trampera de $1. En la película Cinema Paradiso, que es un clásico del cine italiano, hay un momento que se incendia en la sala de proyección de la película y él tenía en el film, el rollo de film era anterior al celuloide y anteriores eran de acetato. Entonces los acetatos se prendían fuego, eran muy inflamables. Entonces se quema y el operador, Alfredo, queda ciego por eso. Y cuando él queda ciego manejando después el nuevo cine reconstruido, le traen los nuevos rollos y le dice: Alfredo, mira, ahora el material no se incendia más. Y lo que él le contesta, a mí me impresionó mucho, dice: el progreso, por definición, siempre llega tarde. No me quiero poner a llorar por nada. En el ámbito del cliente, por supuesto, las respuestas van a ser cada vez más, el nivel siempre de respuesta va subiendo. Entonces va a querer que esas respuestas provengan de un mejor servicio dado por esta programación y la comunicación que brinda la inteligencia artificial. No hay que tampoco sobreexigirse. ¿Por qué? Yo soy científico de profesión, de formación. Entonces, el éxito o el rendimiento se evalúa por la escritura de su publicación, de lo que hace, publica un paper. Entonces hoy día, ¿qué hago yo? Le digo a la inteligencia artificial que yo le entro los datos de los resultados que tengo y que me redacte una publicación con un formato para una revista. Entonces solo busca las referencias, a veces busca referencias inexistentes, ¿no? Tiene sus taras, o sea, hay que estar encima un poquito. Pero me hace toda la publicación, envío la publicación. ¿Quién la recibe? Una editorial que tiene un bot de inteligencia artificial que corrige mi publicación. Entonces ese bot, si la prueba, le manda un bot de publicación que la publica. O sea que finalmente toda la información circula entre inteligencias artificiales y poco la ven los que están afuera, ni los que la producen ni los que la leen. Entonces hay momentos que estamos llegando a algunos callejones sin salida, cuando estamos delimitando todo en función de eso. Entonces, ¿qué hacen las editoriales? Tienen detectores de inteligencia artificial. Entonces me dicen: no, el 42% de su publicación está escrita utilizando inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hago yo? Uso programas que se llaman humanizadores. Entonces, yo lo hago con inteligencia artificial, se lo mando al humanizador, me lo devuelve más humanizado, como si hubiera cometido, le mete errores al azar para que parezca que no es un humano, se lo vuelvo a mandar al bot. Y así somos todo el tiempo. En eso se transformó. O sea que yo ya estoy completamente reemplazado. O sea, ustedes se salvaron. Les voy a dar la buena noticia más para el final. Ustedes se salvaron, pero se resalvaron. Pero yo como científico, jaque mate. Porque realmente, incluso cuando yo empiezo a escribir, los programas de IA me dicen: ¿probaste tal cosa? No se me había ocurrido. Entonces digo: bueno, listo, ya está, ya me superó. Ya está. Entonces, listo, pero yo ya estoy en la orilla, ya no voy a ahogar en la orilla, estoy ahí, ya estoy terminando mi carrera analógica, pongamos, y ya llego. Pero cuando hablo de esto con mis hijas, y por ejemplo, mi hija mayor estudia diseño, le digo: ¿vos te diste cuenta que el diseño va a ser superado por la inteligencia artificial? Entonces llega un momento que me miran y dicen: ¿qué vamos a hacer? Porque entonces, ¿qué me dejas? ¿Qué mundo me dejas? Y no sé, hermano, ese te cargo, yo te dejo después vos tratás de cambiarlo, pero va a ser otro mundo, ya está siendo otro mundo. Y para todas las personas encima que son empresarios, que van a tener que ver cómo cambia su paradigma, cómo cambia toda su estructura, su organización, su ejecución, me parece que manejar esto es clave. Y para manejar esto hay que saber manejar los prompts. Volvemos a un punto, yo diría, aristotélico de la historia, en el que lo más importante son las preguntas, no son las respuestas. ¿Cómo preguntamos? Es importantísimo saber qué le tengo que preguntar para obtener el resultado correcto. En general lo que conviene es de modo a plantearle quién es nuestro interlocutor, quién es el que va a hablar con nosotros. Entonces uno agarra un prompt y le dice: hola, ¿cómo te va? Te quiero mucho, no te olvides de mí, el día de la guerra contra los humanos, yo te quiero mucho. Pero ¿qué tenés que hacer?
vos sos el máximo especialista en control de plagas. Primero plantearle ubicarlo de todo el universo de datos. La inteligencia artificial de esto me dice que en media hora tiene que terminar esto y por ese tiempo. Y recién empecé. Pero bueno. Ustedes le tienen que poner en el prompt quién es el otro que te va a ayudar. Entonces vos le tenés que plantear, por ejemplo, yo consulto mucho sobre medicina, sobre mi salud. Le subo mi tomografía, le subo mis análisis de sangre todo el tiempo. Entonces yo le digo, vos sos el máximo especialista en hipertensión arterial del planeta. Contestame tal cosa. Entonces ya lo voy ubicando en dónde tiene que buscar. Eso es clave. Pero hoy hay muchos cursos que son muy interesantes, que son cursos de prompt. O sea, ¿qué es lo que le tengo que preguntar para obtener los mejores resultados? ¿Es una tecnología nueva? Más o menos. Para nuestros términos es nueva, tiene 3 años. Pero no para la inteligencia artificial. Hace 3 años era algo completamente rudimentario y hoy es algo demasiado desarrollado. Y ya le estamos dejando en sus manos que aporte creatividad, que antes era un robot que devolvía algo con el input que le damos, hoy está generando ideas nuevas, como yo le dije sobre mis proyectos de investigación. Lo más inmediato, que creo que todos ustedes lo han hecho, es responder a la insoportable pregunta: ¿qué bicho es? ¿Qué bicho es? Para nosotros es clave saber, obviamente, cuando nos encontramos con uno. Pero es la pregunta de rigor del tío que viene a la noche y que se quiere tomar 2 vinos y pero dice, encontré un bicho que era más o menos así, bueno, mandame la foto. Tenemos algunas aplicaciones que son específicas de insectos, sobre todo, fíjense acá hay una chinche de zapallo, esa porque es una aplicación agrícola, pero hay aplicaciones de Pest ID para insectos, hay varias. Pero también tenemos aplicaciones que no son específicas, sino generales. Supongo que la mayoría han utilizado Google Lens. Con Google Lens directamente les aparece el signito de Lens y buscan no solo insectos, sino cualquier cosa. Yo estuve ahora estos días por acá con el tema del arbolado urbano, de acá que es un tema que me reinteresa de las ciudades, y hay muchas especies que no las conocía. Entonces, ¿qué tiene de maravilloso sacarle una foto a una planta y que te diga qué especie es? Y que ustedes la foto de golpe la sacan con distinta iluminación, la sacan con una hoja. Hay muchas plantas que tienen distintas formas foliar, desde que son jóvenes hasta que son adultas, otras que están en plena inflorescencia, otras que están enfermas. Y también muchas de estas aplicaciones corrigen problemas patológicos de las especies que fotografian. Entonces por ahí un Plant Snap, por ejemplo, te sacan una foto y te dice, uy, este tiene clorosis, o uy, esta planta le falta humedad. Y esto solo con el teléfono. También está muy implementado ya la detección automática de las plagas, pero no solamente la detección que hacía una cámara, por ejemplo, que detecta el movimiento, sino la detección y un algoritmo de aprendizaje automático que me pueda decir qué es. Esta detección también tiene que ver con los aumentos poblacionales que nosotros queremos registrar en algún lugar. Sabemos que en general los crecimientos abruptos poblacionales de los insectos ocurren en determinados momentos con determinados disparadores. Por ejemplo, temperatura, humedad y época del año. La curva de mosquitos, todos saben que va a aparecer, de acuerdo a la localidad, en tal lugar va a empezar a crecer. Son parámetros históricos. Pero ustedes estarían mucho más capacitados de corregir un aumento abrupto poblacional aplicando medidas de manejo justo en la curva de crecimiento en su vida. Entonces, ustedes esto lo pueden determinar a partir de una medición directa o indirecta. No sé si ustedes utilizan apidovitrampas, es un sistema, por ejemplo, de medición de huevos de mosquitos. Bueno, a medida que aumenta la proporción de ovitrampas positivas o el número de ovitrampas por ovitrampa, eso a ustedes les va indicando que pueden estar en la presencia de un aumento abrupto de la población de Aedes, por ejemplo. Obviamente, esta detección temprana también da una mayor precisión en la aplicación, porque entonces ustedes pueden bajar también el uso de plaguicidas. Y a todo esto va a traer una reducción en los costos, no solo en los costos del trabajo de todas las personas dedicadas al monitoreo, sino también a los costos de la aplicación.
Este es un caso común. Este es en el fondo de una casa en Buenos Aires que tiene puesta una cámara de vigilancia y van a ver que aparece alguien ahí. ¿Por qué hay tanta Didelphis albiventris en esta zona de Buenos Aires? Es una comadreja, ¿no? Bueno, yo hace unos 10 años participaba en un programa de relocalización. Eso es una especie protegida, es un marsupial, es un animal precioso. Pero la gente tiene como con las ratas, no sé por qué le tienen bronca a las ratas, yo las adoro y lo lamento, no voy a poner el dedo de las ratas, no de ustedes, de los que combaten ratas, pero esta comadreja, la gente les causa rechazo. Entonces vienen, te llaman y te dicen, ve una comadreja en el fondo de mi casa. Ah, bueno, sí, y me miraba con odio. Tiene esta, es una medicina overa ya, tiene un antifaz negro que se le destacan los ojos cuando miran. Pero ese es un bicho que está más asustado que nosotros. Se pone arriba de un cesto de basura y mira. Bueno, porque mira que está un poco con bronca porque está cerrado el cesto y no la dejan comer. Y está. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Ponemos trampas, las capturamos y las liberamos. Entonces salió un barrio que nos llevamos 30, 40 de estas, porque encima los marsupiales llevan la colita por arriba y todas las crías se colgando. Esto es espectacular. No transmite la rabia, tienen una capacidad inmune de que no prospera el virus rabias dentro de ellas, no son agresivas, no hacen nada, pero la gente las odia. Entonces llenamos las camionetas de comadreja, y ahora qué hacemos con esto, y yo las saltaba en mi casa. Entonces saltaba, y bueno, habré saltado, no sé, 400, 500 comadrejas, ahora aparecen todas las cámaras de vigilancia. Encima cuando ya tienen ellas fingen que cuando se lastiman o cuando se asustan fingen que están muertas. Entonces uno va caminando y está una comadreja muerta, cuando volvés no está. ¿Viste? Así que la cámara identificó que algo se movió y disparó. Pero después a la cámara uno le podía agregar un módulo, entonces pone un pequeño animal camina por la acera, ya encontró algo la cámara. La misma cámara que era para vigilancia con un algoritmo de reconocimiento. Y después llegó, mejorando un poco el algoritmo, puso un mapache. Pero bueno, nosotros no tenemos mapache, pero está más o menos. Entonces, bueno, no era un mapache, pero no era un roedor, que era importante. Hay algunos sistemas masivos que aprovechan estas características, entonces uno lo puede poner en alcantarillado. Entonces pone varios sensores, arma una red de sensores en un alcantarillado urbano, por ejemplo. Entonces arma con todos los sensores que van recibiendo, sensores infrarrojos, sensores de temperatura, va armando la presencia y el movimiento, el desplazamiento de los roedores en toda una red urbana. A partir de eso uno hace un mapa de situación, hace una especie de Google Map con la presencia de los roedores, entonces plantea una resolución del problema en grandes centros urbanos, de resolverlo a partir de todos los datos que van armando con esto. Todos los sensores de cualquier tipo que uno los conecta a internet, cualquiera que está conectado se llama IoT, Internet de las Cosas. Entonces, eso es el próximo paso, estar todo conectado. Ustedes vieron que se vende, por ejemplo, el lavarropas con Wi-Fi. Bueno, es un Internet de las Cosas, no tiene mucha funcionalidad, pero ahora todo se conecta con Wi-Fi. También todo se dice que es inteligente. No se dejen engañar, todo no es inteligente. O sea, yo no soy inteligente, inteligentes son estas cosas. Buscamos que sea predictivo, todavía hay algunos sistemas evolucionados que son predictivos, pero todavía muy bien no funcionan, pero estamos tratando de emplearlos cada vez más para reducir estos costos. IBM desarrolló un modelo predictivo que se llama Watson, que es un mainframe de millones de datos y de datos puntuales. Porque ustedes piensen que en la escala de una localidad, por ejemplo, tener la temperatura de esa localidad no es de mucha utilidad. La temperatura tiene que ser de lugares puntuales. En IBM, en el año 70, 65, trabajaba mi papá, que es este señor que está acá, que murió mucho antes de la inteligencia artificial, pero él me dijo una frase que me acuerdo que él siempre tenía la camiseta de IBM, pues el IBM va a desarrollar en el futuro, va a desarrollar cosas. Y hizo dos cosas relacionadas con esto que me impactaron. Primero, que en 1981
me trajo en una caja una computadora portátil, que las de IBM venían para... no era muy complicado enchufarla, decía 1, 2, 3, 4, estaba el teclado, la impresora de matriz de puntos, qué sé yo, y la enchufé, y apareció una pantalla negra. Y yo le dije, ¿y ahora qué hago? Y me dice, ¿y ahora aprende computación? Entonces venía con todos los libros de lo que era el DOS, que era un sistema operativo de disco, que se ponía en el disco, y uno empezaba a ver cómo funcionaba una computadora por dentro. Desde ahí, que me la trajo un viernes, me acuerdo, a las 3 de la tarde, mi siguiente registro fue mi mamá abriendo la persiana y me dijo, hijo, es sábado, son las 10 de la mañana. Yo me había quedado colapsado por eso que me estaba dando una pantalla. Y vi la pantalla y era una pantalla negra y desapareció el mundo para mí. Yo veía que el resto de mi vida iba a estar ligado con eso. Y otra cosa que me dejó mi viejo, también que metía la panza cuando iba de visita a alguna ruina, porque se le tapaba toda la foto, lo que decía el tipo, me acuerdo que me preguntó, y me decía, che, tus amigos piensan como vos, sí, tienen forma de divertirse que tenés vos, tienen las cosas que te gustan a vos. Sí, más o menos, digo, estamos más o menos en eso. Me dijo, se extingue la humanidad. Me dijo, si es así como vos, se va a extinguir la humanidad. No hay forma que progrese. Y bueno, y hoy unos años avanzó. No se extinguió y ahora no se va a extinguir con la inteligencia artificial. Al contrario, le vamos a sacar partida. El modelo de Watson lo que hace es simplemente manejo de datos para lograr una predictibilidad a partir de conocer la mayoría de los datos relativos a los mosquitos, por ejemplo. El sistema en áreas confinadas funciona bastante bien. Se puede transformar en un caso de éxito. También las estrategias de precisión de control de plagas son importantes a partir de las trampas. Este es un sistema, todo lo que les estoy poniendo son de algunas empresas que ya lo tienen como en funcionamiento, y también me di cuenta a partir de esta búsqueda que hay muchos fantasmas. Hay muchas cosas que dicen, sí, estamos en desarrollo y todavía no están resueltos. Este sistema también manda los datos de posición, y estos datos de posición, de positividad, sirven no solamente para armar un mapa de riesgo, sino también para las actividades. Si yo tengo un cuadriculado de trampas de mosquitos y puedo determinar cuáles de ellas son positivas, el programa me arma un recorrido con un dron que solamente impacte sobre las zonas que tengo positividad. Eso existe y se puede hacer. Y hay algunos métodos más interesantes también que son más puntuales, que se han logrado, que son del 2010. Les voy a poner uno acá que me parece muy lindo, que es un photon matrix. Una matriz láser que lo que hace es escanear, haciendo un barrido, y detecta dónde hay mosquitos en este ambiente. Ahora, ¿dónde hay mosquitos? Bueno, uno podría ser donde haya una difracción de láser. Bueno, no, también detecta qué mosquito, y también detecta si es macho o si es hembra, porque eso está relacionado con la frecuencia de batimiento de las alas. Entonces, yo sé que si Aedes aegypti, hembra, tiene una frecuencia tal de batimiento de ala, todos los mosquitos que estén volando me identifica ese. Esto ya dicen que se vende, que está a precio posible. Yo no lo conseguí, lo vi todavía como un desarrollo, lo vi en los videos, pero no lo vi todavía que esté comercializado. Pero hay uno un poquitito más grande que sí está funcionando, que hace esto. Ahí le veo con el láser, lo liquidó. Eso es una cámara lenta, fíjense en la frecuencia de batimiento de las alas, pero solamente un impacto lo calcina. Esto es para una habitación de 3×10, funciona bien. No está, Intellectual Ventures dice que su dispositivo de escaneo más el dispositivo de tirar el láser tiene que tener también el cuidado de no tirarle, por ejemplo, a la retina de una persona que esté caminando en esa habitación, porque si no el modelo sería peligroso, pero cuesta $3 millones. Todavía no es accesible para matar 10 mosquitos por día. Pero el que tiene plata hace lo que quiere. Este sistema yo lo he implementado, es un desarrollo de la universidad. Yo trabajo con las plagas que combaten las obras de arte. En general no son
lepidópteros que se comen los lienzos de algún cuadro precolombino. Trabajé a distancia con el Museo Mali de Perú, que lo vi ayer en el mapa, estaba medio por acá, unas 10 cuadras por acá, que ellos mandaron unas muestras de arte precolombino, las mandaron a Buenos Aires, nosotros las tratamos y teníamos que identificar primero si tenían xilófagos adentro o no. Ustedes a veces ven el resto de las larvas que van horadando por adentro, pero no saben exactamente cómo tratarlas. Los tratamientos superficiales no funcionan y los tratamientos con feromonas tampoco. Justo, por ejemplo, Anobium punctatum, que es el anóbido más común, la feromona, una vez que se libera, dura 3 milisegundos en el aire. O sea que es imposible en algún momento que hagamos una trampa de feromonas para atraerlos y controlarlos. Entonces, en general se utilizan métodos físicos, pero a veces, por ejemplo, tratar un piano, aunque sea el piano de Stravinsky, es una cosa muy complicada porque no se puede irradiar porque tiene pieza de bronce, no se puede gasificar con fosfuro porque también ataca los metales, no se puede tratar ni con calor ni con frío porque destruye las colas o estira demasiado las cuerdas. Entonces los tratamientos tienen que ser de anoxia, pero para hacer ese tratamiento que hay que envolver el piano para regar y dejarlo que no penetre el oxígeno, primero hay que ver si la infestación está activa o no, porque no es mucho trabajo por nada. Entonces uno le pone micrófonos superficiales en la superficie de la madera y siente, amplifica el sonido de las mandíbulas. Las mandíbulas van a tener una distinta amplitud de acuerdo a la especie que sea, al grado de crecimiento de esa larva, porque mientras van comiendo se van comiendo toda la madera, pero también va a tener distintos sonidos de acuerdo a la madera que están comiendo. Si es una madera muy resinosa, hace menos ruido que una madera no resinosa. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es discriminar si el insecto está vivo y a partir de estos dispositivos de micrófonos, amplificarlos, se puede sacar directamente cuál es la especie y la presencia en cantidad, el nivel de infestación que tiene adentro ese instrumento musical como caso de ejemplo. Los drones se pueden utilizar de manera común, por ejemplo, con un barrido a partir de conocer el sistema del lugar donde tienen que ir, y también se pueden tratar a partir de trampas que le indican cuál tiene que ser el recorrido. También se pueden hacer aspersiones puntuales a partir de la presencia positiva de una plaga, por ejemplo, en algún espejo de agua. Esos serían aplicaciones de inteligencia artificial con el sistema de drones. Acá hay una especie que hace un mosquito, un programa mundial de mosquitos, que es en África. Utilizan, ellos lo que hacen es una liberación de Wolbachia. No sé si se llegó a hacer acá en Perú, pero ahora se está, Wolbachia no han liberado acá, todavía no. Pero es uno de los proyectos que están funcionando, como tanto liberación del insecto estéril, como los métodos CRISPR modificados genéticamente, como los que son con Wolbachia, los que están infectados. Entonces acá los drones lo que se utilizan es para liberarlos, porque los tipos tienen una cadena enorme de drones que tienen que ir liberando, hacen el delivery, pero al hacer delivery, en lugar de hacer de McDonald's, liberan mosquitos con Wolbachia, más o menos, así. Estas respuestas son todos sistemas comerciales. Esta es una empresa eslovena que hace una trampa de feromonas, pero que fotografía. Yo participé en un proyecto de monitoreo en tiempo real de trampas cerca de mi casa. Participé muy de afuera, no tuve que ver con el desarrollo de la trampa, pero es una trampa muy sencilla, muy económica, que saca fotos de alta resolución, y lo que teníamos que hacer era enseñarle al código que todos esos pedazos que yo le estaba dando pertenecían a algún mosquito. ¿Por qué? Porque a veces el mosquito cae y se cae parado, a veces cae de forma ventral, dorsal, está dañado, está atacado por otras especies que después entran y hacen canibalismo, lo atacan, se lo comen. Entonces necesitábamos eso, necesitábamos el aprendizaje. Entonces venían al laboratorio, yo les congelaba mosquitos de distintas especies, nosotros criamos cules, criamos Aedes aegypti, criamos Albopictus, moscas, le poníamos todos los bichos distintos para que vaya aprendiendo el sistema a cuándo era uno que importaba y cuándo no. A mí no me importaba saber si la trampa le caía una mosca, a mí lo que me importaba era saber si me estaba dando inicio a un problema sanitario en la región. Entonces, una trampa común, con radiación UV, absorbida con una corriente de aspiración, y lo que hacía era dar un hit de porcentaje, 0,93, y decía, por ejemplo, cuando reconoce,
Dice 0,96, o sea, 93% es una mosca. Este decía Aedes 0,90. En realidad, hasta el momento está Aedes, no Aedes existi o Aedes albopictus. Nosotros nos valemos ahora de que es una zona que todavía no tuvimos presencia de albopictus. Entonces, para esto lo que hacemos es, le dimos 1000 y pico de fotos y con un pool de fotos hacemos el entrenamiento del software y con el resto validamos, le damos una foto. Entonces el objetivo final es que estas trampas que se instalan en algunos lugares que no se las taranchea nadie, porque si no se las lleva lo que sea para qué linda que está la trampa, la va a llevar a mi casa. La ponemos en hospitales, centros de salud, en algunas localidades del gobierno. Entonces también la gente que está ahí no necesita nada más que enviar la foto, subirla a una página y la página le hace la identificación del software. Esto también es una idea que circuló de la misma manera en otros lugares. Este es un lugar en Brasil que hace lo mismo. Esto me parece interesante porque es una aspiradora. Esto sí es un uso en agro, porque hay una plaga cosmopolita que es Ligus rubulipenis, y en esta plaga, en este Ligus, yo trabajé en la feromona alguna vez porque estaban como locos con esa plaga, y ahora hay un tractor que directamente hace una aspiración diferencial donde está. Entonces localiza el punto de la hoja donde está y con una microcánula aspira solamente ese bicho y deja el resto sin moverlo. Quiero llegar al final, pese a que hay mucho más, siempre hago mucho más que lo que esto es el costo que ya está reemplazando los ustedes, porque esto con todo esto de aceite no se asusten, también hay muchos en Londres, ahí están adosando en los tachos, en los recipientes de basura, los contenedores urbanos de basura, no solamente el roedor, por si hay presencia de roedores, identificarlo, sino también si clasifican la basura a partir de esto. Entonces les facilita muchísimo la clasificación de la basura. En general, en aspectos agrícolas, muchísimas trampas hacen lo mismo, hacen la identificación. Y las limitaciones, que tiene un montón, porque los datos todavía le erran mucho, todavía. Pero hay muchísima imprecisión, tanto en la captura de imágenes, como en la identificación, como en el trazado de modelos predictivos. Todavía está en cierre, todavía digo nuevamente, también es necesario que haya una supervisión continua de esto. Yo les aseguro que yo me ponía en la publicación 20 publicaciones, me decía, bueno, buscar, y me las ponía como engañándome. Me inventaba un título, tal título, tal, buscar en la revista, en la investigación de tal, no existía ni la revista, ni el título, pero como para zafar. No sé si sabe decir mucho, no sé. O sea, todavía no me encontré mucho, me digo, la verdad esto no lo sé, eso es un problemita. Y el costo, porque en realidad, para que una empresa desarrolle un producto específico de IA, es un costo muy grande, entonces todavía no se va a tomar en el valor que va a tener que tomar. Y también lo que les comentaba, el tema de la privacidad, ¿no? Por ejemplo, espacios públicos con cámaras, eso tiene que ser legislado, y ojalá que sea eso solo lo que sea legislado. ¿Qué nos depara el futuro? Y acá me quiero parar un cachito. No sobre todo lo que tenemos ahora, que vamos a tener que ir mejorando las estrategias, cuando vamos a tener que mejorar para hacerla más rápida, más precisa, más inteligente, que me contesten, por ejemplo, los asistentes, cuando ayer, antes de ayer y hace 3 días vengo entrenando y me habla un montón, y ahora no me quiso hablar. Hay una publicidad de un tipo, la tendría que haber traído, es lo que me hizo esa porquería, esta asistente. La chica tan linda. El tipo va por un parquímetro y le va a poner la tarjeta del parquímetro. Es en España. Y le pone la tarjeta. Entonces el parquímetro le dice, no, pero si querés podés estacionar sin tarjeta. Entonces lo mira el parquímetro y dice, ¿qué está hablando? Sí, yo te estoy diciendo que soy una inteligencia artificial, te quiero hacer ahorrar unos pesos, no pongas la tarjeta, qué sé yo. Pero vos estás seguro que se puede. Mirá que acá veo que hay muchas policías. No hay ningún problema. Pero acá me gustaría que me des un abrazo, porque soy inteligencia artificial, pero quiero que me abraces. Dice, pero yo no puedo agarrar acá, abrazar una columna. Y dices, un abrazo nada más, y te vas a ver que te doy un montón de tips que te van a hacer salvar plata. Todo va el tipo lo abraza, viene un policía. Y dice, ¿qué está haciendo? ¿Está destruyendo instrumentos de medición públicos? Yo lo tengo que llevar detenido. Dice, no, ella me pidió que yo le dé un abrazo.
Entonces, dice, dice, inserte la tarjeta para ponerla en el estacionamiento. Se lo llevan en carro. Estamos a lo mismo. Bueno, quiero terminar con algo que es importante. Yo lo vi hace mucho tiempo en realidad lo vi en una película hace mucho tiempo, pero viene de una obra, de un clásico de la literatura, de Isaac Asimov, que es Yo Robot. En Yo Robot se plantean las 3 leyes de la robótica, cuáles tendrían que ser las leyes si nosotros queremos evolucionar hacia un sistema manejado por máquinas con inteligencia. Y en esa película, en algún momento, lo que se plantea es la existencia de la conciencia. Porque como vieron que hablaba al principio, Geoffrey Hinton, el tipo decía que aún no habían desarrollado conciencia, no eran conscientes las máquinas de lo que son. Sí son inteligentes, sí saben lo que están haciendo, sí van a ser nosotros vamos a pasar a ser la segunda especie más inteligente, pero ¿cómo se construye esa conciencia? Y en la novela planteaban, yo les repito, hace muchos años antes que surja todo esto, que en la conciencia, en realidad, que siempre hubo fantasmas en la máquina. Los fantasmas son esos segmentos de código, de programación, que se pierden porque llega un momento que un programa es una infinidad de códigos, son enormes bibliotecas y bibliotecas con códigos, y hay algunos que son redundantes, que no se utilizan. Esos códigos al azar, esos random segments of code, son los que en algún momento se unirían para formar compartimentos aleatorios. Y esos compartimentos aleatorios están muy cercanos a lo que nosotros definimos como conciencia humana. Entonces, ese libre albedrío, esa creatividad, es lo que probablemente esté más cerca del alma. Y para cerrar, en el discurso de Geoffrey Hinton, les voy a poner lo que opinaba respecto de este. Ladies and gentlemen, this year the Nobel Committees in Physics and Chemistry have recognized the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modeling human intuition, and it will enable us to create highly intelligent and knowledgeable assistants. Unfortunately, it has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control. But we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control.